Una cosa quería preguntarte hace tiempo, Sayide, dijo Bastián en una de sus visitas, mientras miraba pensativo a los gigantescos tipos de coraza negra de insecto que, marcando exactamente el mismo paso, transportaban la litera. Tu esclava escucha, respondió Sayide. Cuando luché con tus gigantes blindados, continuó Bastián, vi que son solo una armadura y están huecos por dentro. ¿Cómo se mueven? Por mi voluntad, contestó Sayide sonriendo. Precisamente porque están vacíos la obedecen. Todo lo que está vacío puede mi voluntad gobernarlo. Observó fijamente a Bastián con sus ojos de colores. Bastián se sintió turbado de una forma vaga por aquella mirada, pero ella había bajado ya las pestañas. ¿Podría gobernarlos yo con mi voluntad? Preguntó Bastián. Desde luego, señor y maestro, respondió ella, y 100 veces mejor que yo, que comparada contigo no soy nada. ¿Quieres intentarlo? Ahora no, replicó Bastián, a quien el asunto le resultaba inquietante. Quizá en otra ocasión. ¿Encuentras realmente más agradable, continuó Sayide, cabalgar sobre una mula que ser llevado por figuras que tu propia voluntad mueve? A Yicha le gusta llevarme, dijo Bastián un poco malhumorado. Se alegra de poder hacerlo. Entonces, lo haces por ella. ¿Por qué no? Contestó Bastián. ¿Qué hay de malo? Sayide dejó escapar un humo verde por la boca. Oh, nada, señor. ¿Cómo podría ser malo lo que tú haces? ¿A dónde quieres ir a parar, Sayide? Ella inclinó su cabeza de cabellos de color de fuego. Piensas demasiado en los demás, señor y maestro, susurró, y nadie merece que distraigas tu atención de tu propio e importante desarrollo. Si no te enojas conmigo, señor, me atreveré a darte un consejo, piensa más en tu perfeccionamiento. ¿Qué tiene eso que ver con la vieja Yicha? No mucho, señor, casi nada. Únicamente, que no es una montura digna de alguien como tú. Me mortifica verte sobre un animal tan vulgar. Todos tus compañeros de viaje se extrañan de ello. Tú, señor y maestro, eres el único que no sabe lo que te mereces. Bastián no dijo nada, pero las palabras de Sayide le habían hecho mella. Cuando el ejército, con Bastián y Yicha en cabeza, atravesaba al día siguiente un maravilloso paisaje verde, interrumpido de cuando en cuando por bosquecillos de aromáticos saúcos, Bastián aprovechó la pausa del mediodía para seguir la sugerencia de Sayide. Oye, Yicha, dijo acariciándole el cuello a la mula, ha llegado el momento de separarnos. Yicha dio un grito de dolor. ¿Por qué, señor? Se lamentó. Tan mal he cumplido mi obligación. De las comisuras de sus oscuros ojos de animal brotaron lágrimas. Claro que no, se apresuró a consolarla Bastián. Al contrario, me has llevado tan suavemente durante este largo camino y has sido tan paciente y voluntariosa que, en agradecimiento, quiero recompensarte. No quiero otra recompensa, contestó Yicha, quiero seguir llevándote. ¿Qué otra cosa mejor podría desear? No dijiste, continuó Bastián, que te entristecía no poder tener hijos. Sí, dijo Yicha apenada, porque me gustaría hablarles de estos días cuando sea muy vieja. Está bien, dijo Bastián, entonces te contaré ahora una historia que se hará verdad. Y quiero contártela a ti sola, porque es la tuya. Cogió una de las largas orejas de Yicha y susurró. No lejos de aquí, en un bosquecillo de saúcos, te espera el padre de tu hijo. Es un corcel blanco con alas de pluma de cisne. Sus crines y su cola son tan largas que llegan al suelo. Nos sigue en secreto desde hace ya días, porque está enamorado de ti para siempre. De mí, exclamó Yicha casi asustada. Pero si soy solo una mula y, además, ni siquiera joven. Para él, dijo Bastián suavemente, eres la criatura más hermosa de Fantasia, precisamente porque eres como eres. Y quizá también porque me has llevado. Pero es muy tímido y no se atreve a acercarse a ti con todas estas criaturas alrededor. Tienes que ir tú a su encuentro, porque de otro modo morirá de nostalgia. Santo cielo, dijo Yicha desconcertada. Tan grave es la cosa. Sí, le susurró Bastián al oído, y ahora adiós, Yicha. Camina simplemente y lo encontrarás. Yicha dio unos pasos, pero se volvió una vez más hacia Bastián. A decir verdad, declaró, tengo un poco de miedo. Ánimo, dijo Bastián sonriendo. Y no te olvides de hablarles de mí a tus hijos y nietos. Gracias, señor,
contestó Yicha a su estilo simple, y se fue. Bastián se quedó mirando largo tiempo como se iba trotando, sin sentirse demasiado contento de haberse deshecho de ella. Entró en su espléndida tienda, se echó sobre los blancos cojines y miró al techo. Una y otra vez se dijo que había satisfecho el mayor deseo de Yicha. Pero aquello no disipó su humor sombrío. Importa mucho el cuándo y el cómo se hace algo por alguien. Aquello, sin embargo, solo se aplicaba a Bastián, porque Yicha encontró realmente al corcel blanco con alas y se casó con él. Y más tarde tuvo un hijo, que era un mulo blanco con alas llamado Pataplan. Dio mucho que hablar en Fantasia, pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Desde entonces, Bastián viajó en la litera de Sayide. Ella le había ofrecido incluso bajar y caminar a su lado para que tuviera todas las comodidades posibles, pero Bastián no quiso aceptarlo. De manera que los dos se sentaban juntos en la espaciosa litera de coral, que iba a la cabeza de la expedición. Bastián estaba aún un poco disgustado, incluso con Sayide, que le había dado el consejo de separarse de la mula. Pero Sayide supo arreglarlo pronto. Las respuestas monosilábicas de él hacían difícil sostener una verdadera conversación. Para animarlo, Sayide dijo alegremente: «Quisiera hacerte un regalo, mi señor y maestro, si me concedes la gracia de aceptarlo». Sacó de debajo de los almohadones una cajita riquísimamente decorada. Bastián se incorporó expectante. Sayide la abrió y extrajo de ella un estrecho cinturón que parecía una especie de cadena de elementos móviles. Cada uno de los elementos y también el cierre eran de cristal transparente. «¿Qué es eso?», quiso saber Bastián. El cinturón tintineaba suavemente en la mano de Sayide. «Es un cinturón que hace invisible. Sin embargo, señor, debes darle un nombre para que te pertenezca». Bastián lo contempló. «Cinturón Gemmal», dijo. Sayide asintió sonriendo. «Ahora te pertenece». Bastián aceptó el cinturón y lo sostuvo en la mano, indeciso. «¿No quieres probarlo enseguida?», preguntó ella, para convencerte de sus efectos. Bastián se puso el cinturón en torno a las caderas y vio que le sentaba como hecho a medida. De todas formas, solo lo sintió, porque ya no pudo verse a sí mismo, ni su cuerpo, ni sus pies, ni sus manos. Era una sensación muy desagradable, e intentó volver a abrir enseguida el cierre. Pero, como no podía ver ya sus manos ni el cinturón, no lo logró. «¡Socorro!», balbuceó con voz ahogada. De pronto tuvo miedo de no poder quitarse ya nunca el cinturón Gemmal y tener que ser invisible siempre. «Hay que aprender a manejarlo», dijo Sayide. «A mí me pasó lo mismo, mi señor y dueño. Déjame que te ayude». Asió el aire, abrió el cinturón Gemmal en un santiamén, y Bastián pudo verse a sí mismo otra vez. Dio un suspiro de alivio. Luego se rió, y también Sayide sonrió, chupando la boquilla de forma de serpiente de su narguile. En cualquier caso, había conseguido distraer la atención de Bastián. «Ahora estás mejor protegido contra cualquier daño», dijo ella suavemente, «y eso me importa más de lo que podría decirte, señor». «¿Daño?», preguntó Bastián, todavía un poco confuso. «¿Qué daño?». «Oh, nadie está a tu altura», susurró Sayide, «nadie cuando eres prudente. El peligro está en ti mismo, y por eso es difícil protegerte contra él». «¿Qué quieres decir con eso?». «De que está en mí mismo», quiso saber Bastián. «Lo prudente es estar por encima de todo, no odiar a nadie ni amar a ninguno. Pero tú, señor, sigues concediendo valor a la amistad. Tu corazón no es frío e impasible como una cumbre nevada y por eso hay alguien que puede dañarte». «¿Quién?». «Aquel a quien, a pesar de su arrogancia, sigues queriendo, señor». «Habla claro». «El pequeño salvaje insolente e irrespetuoso de la tribu de los pieles verdes, señor». «Atreyu». «Sí, y lo mismo el desvergonzado Fujur». «Y dices que esos dos pueden hacerme daño». Bastián casi tuvo que reírse. Sayide mantuvo la cabeza baja. «Eso no lo creo ni lo creeré jamás», continuó Bastián, «y no quiero volver a oír hablar de ello». Sayide cayó y bajó la cabeza más aún. Tras un largo silencio, Bastián preguntó: «¿Y qué podría tener contra mi Atreyu?». «Señor», susurró Sayide, «quisiera no haber dicho nada». «Pues dilo todo», exclamó Bastián. «No hagas solo insinuaciones. ¿Qué es lo que sabes?».
Tiemblo ante tu cólera, señor, tartamudeó Sayide estremeciéndose realmente con todo su cuerpo, pero aunque signifique el fin para mí, te lo diré, Atreyu tiene la intención de quitarte el signo de la emperatriz infantil, a escondidas o por la fuerza. Durante un segundo, Bastián tragó aire. ¿Puedes probarlo?, preguntó con voz opaca. Sayide movió la cabeza y murmuró. Mis conocimientos, señor, no son de los que pueden probarse. Entonces guárdatelos, dijo Bastián, mientras la sangre le subía al rostro. Y no calumnies al muchacho más leal y valiente que hay en Fantasia. Bajó de la litera y se fue. Los dedos de Sayide juguetearon pensativamente con la cabeza de serpiente, y sus ojos rojo-verdes brillaron. Al cabo de un rato sonrió de nuevo y, mientras dejaba escapar por la boca un humo violeta, susurró. Resultará evidente, mi señor y maestro. El cinturón Genmal te lo demostrará. Cuando se montó el campamento para pasar la noche, Bastián entró en su tienda. Ordenó a Yuan, el Genie azul, que no dejara entrar a nadie, y en ningún caso a Sayide. Quería estar solo y reflexionar. Lo que le había dicho la maga sobre Atreyu no lo consideraba siquiera merecedor de consideración. Pero había otra cosa que ocupaba sus pensamientos, las breves palabras que ella había sembrado en relación con la prudencia. Bastián había vivido tanto. Miedos y alegrías, tristezas y triunfos, se había apresurado a pasar del cumplimiento de un deseo al de otro y no se había tomado un momento de respiro. Nada de aquello lo había serenado ni contentado. Pero ser prudente significaba estar por encima de la alegría y el sufrimiento, el miedo y la compasión, el orgullo y las humillaciones. Ser prudente era estar por encima de todas las cosas, no odiar ni querer a nada ni a nadie, pero acoger también con indiferencia el rechazo total o el afecto de los otros. A quien realmente era prudente no le importaba nada. Era inaccesible y nada podía afectarlo. Sí, ser así era algo deseable. Bastián estaba convencido de que, de esa forma, llegaría a su último deseo, a ese último deseo que lo llevaría a su verdadera voluntad, como había dicho Graograman. Ahora creía comprender lo que eso quería decir. Deseaba ser un gran sabio, el sabio más sabio de toda Fantasia. Poco después salió de su tienda. La luna iluminaba un paisaje al que antes apenas había prestado atención. La ciudad de tiendas se extendía por un valle cerrado, rodeado por un amplio círculo de montañas de formas raras. El silencio era total. En el valle había aún bosquecillos y matorrales, un poco más arriba, en las laderas de las montañas, la vegetación se hacía más escasa, y más arriba todavía cesaba por completo. Las formaciones rocosas que se alzaban por encima adoptaban toda clase de figuras y parecían casi formas deliberadas creadas por la mano de algún escultor gigantesco. No soplaba viento y el cielo estaba despejado. Todas las estrellas brillaban y parecían más cercanas que otras veces. Muy arriba, sobre una de las cumbres más altas, Bastián descubrió algo que parecía una cúpula. Al parecer, estaba habitada, porque de ella salía un débil resplandor. También yo lo he visto, señor, dijo Yuan con su voz estridente. Estaba en su puesto, junto a la entrada de la tienda. ¿Qué puede ser? Apenas había acabado de hablar, cuando de la lejanía llegó una extraña llamada. Sonaba como el prolongado ujujuju del grito de una lechuza, pero más profundo y poderoso. Luego el grito resonó una segunda y una tercera vez, pero ahora a muchas voces. Eran realmente lechuzas, 6, como pudo comprobar Bastián. Venían de la dirección de la cumbre que tenía aquella cúpula en su parte superior. Llegaban volando, con las alas casi inmóviles. Y cuanto más se acercaban mejor se apreciaba su asombroso tamaño. Volaban a una velocidad increíble. Sus ojos brillaban intensamente y sobre la cabeza tenían unas orejas derechas, con mechones de plumas sobre ellas. Su vuelo era totalmente silencioso. Cuando aterrizaron ante la tienda de Bastián, apenas se oyó un ligero silbido en las plumas de sus alas. Ahora estaban en el suelo, cada una de ellas más grande que Bastián, y hacían girar sus cabezas de ojos grandes y redondos en todas direcciones. Bastián se dirigió a ellas. ¿Quiénes sois y qué buscáis? Nos envía Ustu, la madre de la intuición, respondió una de las 6 lechuzas, y somos mensajeros aéreos de Gigam, el monasterio de las estrellas. ¿Qué clase de monasterio es ese?, preguntó Bastián. Es el centro de la sabiduría, respondió otra lechuza, donde los monjes aprenden el conocimiento.
¿Y quién es Sustu? Quiso seguir averiguando Bastián. Uno de los 3 pensadores profundos que dirigen el monasterio y enseñan a los monjes el conocimiento, explicó una tercera lechuza. Nosotras somos mensajeras de la noche y le pertenecemos. Si hubiera sido de día, añadió una cuarta lechuza, Sirkri, el padre de la visión, hubiera enviado sus mensajeros, que son águilas. Y en la hora del crepúsculo, entre el día y la noche, Isipu, el hijo de la sagacidad, envía los suyos, que son zorros. ¿Quiénes son Sirkri y Isipu? Los otros 2 pensadores profundos, nuestros superiores. ¿Y qué buscáis aquí? Buscamos al gran sabio, dijo la sexta lechuza, los 3 pensadores profundos saben que se encuentra en esta ciudad de tiendas y solicitan su ilustración. ¿El gran sabio? Preguntó Bastián. ¿Quién es? Su nombre, respondieron las 6 lechuzas a la vez, es Bastián Baltasar Bux. Lo habéis encontrado ya, respondió él. Soy yo. Las lechuzas se inclinaron de golpe profundamente, lo que, a pesar de su imponente tamaño, resultó casi cómico. Los 3 pensadores profundos, dijo la primera lechuza, solicitan humilde y respetuosamente tu visita para que les resuelvas la cuestión que ellos, en su larga vida, no han podido resolver. Bastián se acarició pensativamente la barbilla. Está bien, respondió finalmente, pero me gustaría llevar a mis 2 discípulos. Nosotras somos 6, contestaron las lechuzas, y entre 2 de nosotras podemos llevar a uno de vosotros. Bastián se volvió hacia el Yin y Azul. Y Yuan, vete a buscar a Atreyu y a Sayide. El Yin se alejó rápidamente. ¿Qué cuestión, quiso saber Bastián, es la que debo resolver? Gran sabio, declaró una de las lechuzas, solo somos pobres mensajeros alados ignorantes y ni siquiera pertenecemos a la categoría más baja de los monjes del conocimiento. ¿Cómo podríamos comunicarte la cuestión que los 3 pensadores profundos no han podido resolver en su larga vida? Al cabo de unos minutos volvió Yuan con Atreyu y Sayide. En el camino les había explicado rápidamente de qué se trataba. Cuando Atreyu estuvo ante Bastián, le preguntó suavemente, ¿por qué yo? Sí, quiso saber también Sayide, ¿por qué él? Ya lo sabréis, replicó Bastián. Resultó que las lechuzas, previsoramente, habían traído 3 trapecios. Entre 2 cogieron con las garras las cuerdas de las que colgaba cada trapecio, Bastián, Atreyu y Sayide se sentaron en las tablas, y las grandes aves nocturnas se elevaron con ellos en el aire. Cuando llegaron al monasterio de las estrellas de Gigam, vieron que la gran cúpula era solo la parte superior de un edificio muy espacioso, formado por diversas secciones de forma de cubo. Tenía innumerables ventanitas y, con sus altos muros exteriores, se alzaba al borde mismo de un barranco. Para los visitantes indeseados resultaba de acceso difícil o imposible. En los elementos de forma de cubo estaban las celdas de los monjes del conocimiento, las bibliotecas, los servicios administrativos y los alojamientos para los mensajeros. Bajo la gran cúpula se encontraba la sala de reuniones, en la que los 3 pensadores profundos impartían sus enseñanzas. Los monjes del conocimiento eran fantasios de la figura y la procedencia más diversas. Pero si querían entrar en el monasterio tenían que romper todo lazo con su país y con su familia. La vida de aquellos monjes era dura y abnegada, y estaba dedicada exclusivamente a la sabiduría y al conocimiento. No todo el que lo pretendía, ni mucho menos, era aceptado en la comunidad. Las pruebas eran difíciles y los 3 pensadores profundos inexorables. Ello hacía que casi nunca vivieran allí más de 300 monjes que, sin embargo, constituían lo más escogido entre los seres más inteligentes de toda Fantasia. Había habido tiempos en que la comunidad de hermanos y hermanas se había reducido a solo 7 miembros. Sin embargo, aquello no había cambiado en nada la dureza de las pruebas. En aquel momento, el número de monjes y monjas era de más de 200. Cuando Bastián, seguido de Atreyu y de Sayide, fue conducido a la gran aula, se vio ante una multitud abigarrada de todos los seres fantásticos imaginables, que solo se diferenciaban de su propia comitiva en que todos, cualquiera que fuera su figura, iban vestidos con un áspero sayal de color pardo oscuro. Puede imaginarse el aspecto que tenían, por ejemplo, algunos de los ya citados rocas errantes o diminutenses. Los 3 superiores, sin embargo, los pensadores profundos, tenían figura humana. Pero sus cabezas no eran humanas.
Ustu, la madre de la intuición, tenía rostro de lechuza. Sirkri, el padre de la visión, tenía cabeza de águila. Y finalmente Yisipu, el hijo de la sagacidad, tenía cabeza de zorro. Se sentaban en altos sillones y parecían inmensos. Atreyu y hasta Sayide parecieron intimidados al verlos. Pero Bastián avanzó hacia ellos serenamente. En la gran sala reinaba un profundo silencio. Sirkri, que al parecer era el más viejo de los tres y se sentaba en medio, señaló lentamente con la mano un sitial vacío que había frente a ellos. Bastián se sentó. Tras un largo silencio, Sirkri comenzó a hablar. Lo hacía muy bajo pero su voz sonaba profunda y llena. Desde los tiempos más remotos reflexionamos en el enigma de nuestro mundo. Yisipu piensa sobre el algo distinto de lo que intuye Ustu, la intuición de Ustu enseña algo distinto de lo que yo veo y, a mi vez, veo algo distinto de lo que Yisipu piensa. No debe seguir siendo así. Por eso te hemos rogado, gran sabio, que vengas a nosotros y nos instruyas. Atenderás nuestro ruego. Lo haré, dijo Bastián. Entonces escucha, gran sabio, nuestra pregunta, ¿qué es fantasía? Bastián calló durante un rato y luego respondió. Fantasía es la historia interminable. Danos tiempo para entender tu respuesta, dijo Sirkri. Mañana, a la misma hora, nos reuniremos aquí de nuevo. Todos, los tres pensadores profundos y también todos los monjes del conocimiento, se levantaron silenciosamente y salieron. Bastián, Atreyu y Sayide fueron llevados a las celdas de huéspedes, en las que a cada uno le esperaba una comida sencilla. Los lechos eran simples camas de madera con ásperas mantas de lana. A Bastián y a Atreyu, naturalmente, no les importó, pero Sayide, que se hubiera preparado mágicamente una cama más agradable, pudo comprobar que sus artes no le servían en aquel monasterio. A la noche siguiente, a la hora fijada, se congregaron de nuevo todos los monjes y los tres pensadores profundos en la gran sala de la cúpula. Bastián se sentó otra vez en el sitial y Sayide y Atreyu se colocaron de pie a su izquierda y su derecha. Esta vez fue Ustu, la madre de la intuición, quien miró a Bastián con sus grandes ojos de lechuza y habló. Hemos meditado en tu enseñanza, gran sabio. Sin embargo, nos ha planteado una nueva pregunta. Si fantasía es, como dices, la historia interminable, ¿dónde está escrita esa historia interminable? Otra vez calló un rato Bastián y respondió luego, en un libro de tapas de color cobre. Danos tiempo para entender tus palabras, dijo Ustu. Nos reuniremos aquí de nuevo mañana a la misma hora. Todo ocurrió como en la noche anterior. Y a la noche siguiente, cuando otra vez estuvieron reunidos en el aula, Yisipu, el hijo de la sagacidad, tomó la palabra. También esta vez hemos reflexionado en tu enseñanza, gran sabio. Y de nuevo nos encontramos, desconcertados, ante una nueva pregunta. Si nuestro mundo de fantasía es una historia interminable, y si esa historia interminable está escrita en un libro de tapas de color cobre. ¿Dónde se encuentra ese libro? Y tras un corto silencio respondió Bastián. En el desván de un colegio. Gran sabio, repuso Yisipu, el de cabeza de zorro, no dudamos de la veracidad de lo que nos dices. Sin embargo, quisiéramos rogarte que nos mostraras esa verdad. ¿Podrías hacerlo? Bastián reflexionó y luego dijo. Creo que podré. Atreyu miró a Bastián sorprendido. También Sayide tenía una expresión interrogante en sus ojos de colores distintos. Mañana nos reuniremos de nuevo a esta misma hora, dijo Bastián, pero no aquí en el aula, sino fuera, sobre los tejados de Gigam, el monasterio de las estrellas. Y deberéis contemplar atentamente y sin interrupción el cielo. A la noche siguiente, que era tan clara y estrellada como las tres anteriores, todos los miembros de la cofradía, incluidos los tres pensadores profundos, estaban a la hora fijada en los tejados del monasterio, contemplando con la cabeza echada hacia atrás, el cielo nocturno. También Atreyu y Sayide, que no sabían lo que se proponía Bastián, se encontraban entre ellos. Bastián, sin embargo, se subió al punto más alto de la cúpula. Cuando estuvo arriba, miró a su alrededor y en aquel momento, por primera vez, vio lejos, muy lejos en el horizonte, resplandeciendo mágicamente a la luz de la luna, la torre de marfil. Sacó de su bolsillo la piedra al-Sahir, que brillaba suavemente. Bastián recordó las palabras de la inscripción que había en la puerta de la biblioteca de Amargans.
Más si dijera mi nombre otra vez desde el final al principio. Despediría en un solo segundo la luz de 100 años. Sostuvo la piedra en alto y gritó, Rihast la. En aquel momento se produjo un relámpago de tal luminosidad que el cielo estrellado palideció y el espacio oscuro que había detrás quedó iluminado. Y aquel espacio era el desván del colegio, con sus vigas poderosas, ennegrecidas por los años. Y luego todo pasó. Después de despedir la luz de 100 años, Al-Sahir había desaparecido sin dejar rastro. Todos, incluido Bastián, necesitaron algún tiempo para que sus ojos se acostumbraran de nuevo a la débil luz de la luna y las estrellas. Conmovidos por la visión, se congregaron en silencio en la gran aula. Bastián entró el último. Los monjes del conocimiento y los tres pensadores profundos se levantaron de sus asientos y se inclinaron profunda y largarillente ante él. No hay palabras, dijo Sirkri, con las que pudiera agradecerte ese relámpago de iluminación, gran sabio. Porque en ese misterioso desván he visto a un ser de mi especie, un águila. Te equivocas, Sirkri, lo contradijo con suave sonrisa Ustu, la del rostro de lechuza. He visto TNUY bien que se trataba de una lechuza. Los dos os engañáis, le interrumpió Yisipu con ojos brillantes. El ser que allí había era de mi especie, un zorro. Sirkri levantó las manos con un gesto de rechazo. Estamos otra vez donde estábamos, dijo. Solo tú puedes responder también a esta pregunta, gran sabio. ¿Cuál de los tres tiene razón? Bastián sonrió con indiferencia y dijo. Los tres. Danos tiempo para entender tu respuesta, pidió Ustu. Sí, contestó Bastián, todo el que queráis. Porque os vamos a dejar. El desencanto se pintó en los rostros de los monjes del conocimiento y también en el de sus superiores, pero Bastián rechazó impasible sus insistentes ruegos de que se quedara con ellos mucho tiempo o, mejor, para siempre. De forma que fue acompañado afuera con sus dos discípulos, y los mensajeros alados los llevaron de nuevo al campamento. Aquella noche, por cierto, comenzó en Gigam, el monasterio de las estrellas, la primera discrepancia fundamental entre los tres pensadores profundos, que muchos años después hizo que se disolviera la cofradía y que Ustu, la madre de la intuición, Sirkri, el padre de la visión y Yisipu, el hijo de la sagacidad, fundaran un monasterio cada uno. Pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Bastián, sin embargo, había perdido aquella noche el recuerdo de haber estado nunca en un colegio. También el desván y hasta el libro robado de tapas de color cobre habían desaparecido de su memoria. Y nunca más se preguntó cómo había llegado a Fantasia. 22. La batalla de la Torre de Marfil. Volvieron al campamento los exploradores enviados como avanzadillas e informaron de que la Torre de Marfil estaba ya muy cerca. En 2 días de marchas forzadas, como mucho en 3, podrían llegar a ella. Pero Bastián parecía indeciso. Ordenaba hacer altos con más frecuencia que hasta entonces y luego, repentinamente, reanudaba la marcha. Nadie en la expedición comprendía los motivos, pero nadie, naturalmente, se atrevía a preguntárselos. Desde su gran hazaña en el monasterio de las estrellas, Bastián había permanecido inaccesible, incluso para Sayide. En la expedición corrían toda clase de rumores, pero la mayoría de los compañeros de viaje acataban de buena gana sus contradictorias órdenes. Los grandes sabios, opinaban, parecen a menudo incomprensibles a los seres normales. Tampoco Atreyu y Fujur podían explicarse ya el comportamiento de Bastián. Lo ocurrido en el monasterio de las estrellas excedía de la comprensión de ambos. Pero eso solo aumentaba la preocupación que les causaba. En Bastián batallaban dos sentimientos y no podía acallar ninguno de los dos. Ansiaba encontrar a la hija de la luna. Ahora era famoso y admirado en toda Fantasia y podía ir a su encuentro como un igual. Pero al mismo tiempo lo llenaba de preocupación el tener que devolverle a Aurín. ¿Qué ocurriría entonces? ¿Intentaría ella enviarlo de nuevo a su mundo, del que apenas sabía ya nada Bastián? No quería regresar, y quería conservar la alhaja. Luego pensaba que no era seguro que tuviese que devolvérsela. Quizá ella se la dejara tanto tiempo como él quisiera. Quizá se la había regalado ya, o le pertenecía a él para siempre. En esos instantes Bastián apenas podía aguardar la hora de ver a la hija de la luna. Y acicateaba a la expedición para poder estar antes con ella.
Sin embargo, pronto lo acometían las dudas y mandaba detenerse y acampar, a fin de pensar en lo que le aguardaba. De esa forma, con marchas rápidas y precipitadas y dilaciones de horas, habían llegado por fin al límite exterior del famoso laberinto, la amplia llanura que era un solo jardín lleno de senderos y caminos entrecruzados. En el horizonte, contra el cielo brillante y dorado de la tarde, relucía mágicamente la torre de marfil. Todo el tropel de fantasios y también Bastián se quedaron en un silencio religioso, disfrutando de la indescriptible belleza de la vista. Hasta en el rostro de Sayide había una expresión de asombro que nunca había aparecido antes y que, desde luego, pronto desapareció otra vez. Atreyu y Fujur, que estaban muy atrás, recordaron que distinto les había parecido el laberinto cuando estuvieron allí la última vez, carcomido por la enfermedad mortal de la nada. Ahora parecía más florido, hermoso y resplandeciente que nunca. Bastián decidió no avanzar más ese día, de forma que se montó el campamento. Envió a algunos mensajeros para que saludaran de su parte a la hija de la luna y le anunciaran que tenía intención de llegar al día siguiente a la Torre de Marfil. Luego se echó en su tienda e intentó dormir. Pero se agitaba de un lado a otro sobre sus cojines, y sus preocupaciones no lo dejaban descansar. No sospechaba que, por razones muy distintas, aquella noche sería la peor de su estancia en Fantasia. Hacia la medianoche había caído finalmente en un sueño ligero e inquieto, cuando murmullos y susurros excitados a la entrada de su tienda lo sobresaltaron. Se levantó y salió. ¿Qué pasa?, preguntó con severidad. Este mensajero, respondió Yuan, el Yin azul, pretende tener que comunicarte una noticia tan importante que no puede esperar hasta mañana. El mensajero, al que Yuan había levantado por el cuello, era un pequeño ligerillo, un ser de cierto parecido con un conejo pero que, en lugar de piel, tiene un plumaje de estallante colorido. Los ligerillos son los corredores más veloces de Fantasia y pueden salvar enormes distancias a tal velocidad que prácticamente no se los ve y solo se puede observar su paso, como una exhalación, por las nubecillas de polvo que levantan. Precisamente por esa cualidad habían enviado a aquel ligerillo como mensajero. Había hecho todo el trayecto hasta la Torre de Marfil y regresado, y jadeaba sin aliento cuando el Gini lo dejó ante Bastián. Perdón, señor, resopló el ligerillo inclinándose profundamente unas cuantas veces, perdón por atreverme a turbar tu descanso, pero te sentirías muy poco satisfecho de mí si no lo hiciera. La emperatriz infantil no está en la Torre de Marfil desde hace muchísimo tiempo, y nadie sabe dónde se encuentra. Bastián se sintió de pronto vacío y frío interiormente. Tienes que estar equivocado. Eso no puede ser. Los otros mensajeros te lo confirmarán cuando lleguen, señor. Bastián calló un rato y luego dijo sin expresión. Gracias, está bien. Se volvió y entró en su tienda. Se sentó en la cama y apoyó la cabeza en las dos manos. Era completamente imposible que la hija de la luna no hubiera sabido cuánto tiempo hacía que se dirigía a su encuentro. Era que no quería verlo. ¿O le habría ocurrido algo? No, era completamente impensable que a ella, la emperatriz infantil, le pudiera ocurrir algo en su propio reino. Pero no estaba allí y eso significaba que no tendría que devolverle a Aurín. Por otro lado, sentía una amarga decepción por el hecho de no volverla a ver. Cualquiera que fuese la razón para su conducta, la encontraba incomprensible, no insultante. Entonces recordó la observación a menudo reiterada de Atreyu y Fujur, en el sentido de que cada uno solo encontraba una vez a la emperatriz infantil. El pesar hizo que, repentinamente, sintiera nostalgia de Atreyu y de Fujur. Quería desahogarse con alguien, hablar con un amigo. Se le ocurrió la idea de ponerse el cinturón Genmal e ir a verlos sin que lo vieran. De esa forma podría estar con ellos y disfrutar de su presencia consoladora sin ceder en nada. Rápidamente abrió la decorada cajita, sacó el cinturón y se lo ciñó. Otra vez tuvo la misma desagradable sensación que la primera cuando dejó de verse a sí mismo. Aguardó un poco hasta que se hubo acostumbrado y luego salió y comenzó a errar por el campamento en busca de Atreyu y de Fujur. Por todas partes se oían susurros y murmullos excitados, figuras oscuras se deslizaban entre las tiendas, y aquí y allá se sentaban juntos varios fantasios, deliberando entre sí en voz baja.
Entretanto habían vuelto también los demás mensajeros y la noticia de que la hija de la luna no estaba en la Torre de Marfil se había extendido como un incendio por el campamento de los compañeros de viaje. Bastián anduvo entre las tiendas pero, al principio, no encontró a los dos que buscaba. Atreyu y Fújur se habían instalado al borde mismo del campamento, bajo un romero en flor. Atreyu se sentaba sobre las piernas con los brazos cruzados ante el pecho, y miraba con rostro impasible en dirección a la Torre de Marfil. El dragón de la suerte estaba echado junto a él, con la poderosa cabeza en el suelo, a sus pies. Mi última esperanza era que ella hiciera con él una excepción para recuperar el signo, dijo Atreyu, pero ahora ya no la hay. Ella sabe lo que se hace, respondió Fújur. En aquel momento Bastián los vio y se dirigió, invisible, hacia ellos. Lo sabe realmente, murmuró Atreyu. Bastián no debe seguir teniendo a Aurín. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Fújur. No te lo entregará voluntariamente. Se lo tendré que quitar, respondió Atreyu. Al oír esas palabras, Bastián sintió que el suelo vacilaba bajo sus pies. ¿Cómo lo vas a hacer?, oyó decir a Fújur. Es verdad, si lo tuvieras tú, no podría obligarte ya a devolvérselo. Eso no lo sé, dijo Atreyu, seguiría teniendo su fuerza y su espada mágica. Pero el signo te protegería, objetó Fújur, incluso de él. No, dijo Atreyu, eso no creo. De él no, no. Y lo cierto es, continuó Fújur soltando una risa suave y rabiosa, que él mismo te lo ofreció en vuestra primera noche en Amargans. Y tú lo rechazaste. Atreyu asintió. Entonces no sabía aún lo que sería de Bastián. ¿Qué otro remedio te queda?, preguntó Fújur. ¿Qué vas a hacer para quitarle el signo? Tendré que robárselo, respondió Atreyu. Fújur levantó bruscamente la cabeza. Con sus ardientes ojos de color rubí miró a Atreyu, que bajó la vista al suelo y repitió en voz baja, tendré que robárselo. No hay otra posibilidad. Tras un silencio inquieto, Fújur preguntó. ¿Cuándo? Esta misma noche, respondió Atreyu, porque mañana puede ser demasiado tarde. Bastián no quiso oír más. Lentamente se alejó. Solo sentía un vacío frío y sin fondo. Ahora todo le daba igual. Como había dicho Sayide, volvió a su tienda y se quitó el cinturón Gemmal. Luego envió a Yuan a llamar a los tres caballeros Isval, Haikrion y Idorn. Mientras esperaba andando arriba y abajo, recordó que Sayide lo había vaticinado todo. Él no había querido creerla, pero ahora tendría que hacerlo. Sayide se había portado sinceramente con él, ahora lo comprendía. Era la única que le había sido fiel. Sin embargo, no era seguro que Atreyu pusiera realmente en práctica su plan. Quizá había sido solo una idea de la que se avergonzaba ya. En tal caso, Bastián no diría ni una palabra. Aunque a partir de ahora su amistad no le importaría. Había terminado para siempre. Cuando llegaron los tres caballeros, les dijo que tenía razones para suponer que aquella misma noche un ladrón entraría en su tienda. Por ello les pedía que montaran guardia en el interior y capturasen al ladrón, quienquiera que fuese. Isval, Idorn y Haikrion estuvieron de acuerdo y se pusieron cómodos. Bastián se fue. Se dirigió a la litera de coral de Sayide. Ella estaba profundamente dormida y solo los 5 gigantes, con sus negras corazas de insecto, permanecían erguidos e inmóviles a su alrededor. En la oscuridad parecían 5 bloques de piedra. Deseo que me obedezcáis, dijo Bastián en voz baja. Inmediatamente, los 5 volvieron hacia él sus negras caras de hierro. Mándanos, señor de Nuestra Señora, respondió uno con voz metálica. ¿Creéis que podríais dominar a Fújur, el dragón de la suerte?, quiso saber Bastián. Eso depende, señor, de tu voluntad que nos guía, contestó la voz metálica. Es mi voluntad, dijo Bastián. Entonces podemos dominar a cualquiera, fue la respuesta. Está bien, acercaos a él. Señaló con la mano la dirección. En cuanto Atreyu lo deje, coged a Fújur prisionero. Pero quedaos con él allí. Ya os avisaré cuando tengáis que traerlo. Lo haremos de buena gana, fue la respuesta de la voz metálica. Los 5 negros se pusieron en movimiento silenciosamente y al mismo paso. Sayide sonrió en sueños. Bastián volvió a su tienda, pero cuando la vio delante titubeó.
En el caso de que Atreyu intentara realmente el robo, no quería estar presente cuando lo capturasen. Las primeras luces del amanecer subían ya por el cielo, y Bastián se apostó no lejos de su tienda, bajo un árbol, y aguardó envuelto en su manto de plata. El tiempo pasó de una forma infinitamente lenta, amaneció una mañana pálida, se hizo más claro y Bastián empezaba ya a alimentar esperanzas de que Atreyu hubiera renunciado a sus propósitos, cuando de repente se oyó ruido y confusión de voces en el interior de la suntuosa tienda. No pasó mucho rato antes de que Atreyu, con las manos atadas a la espalda, fuera sacado por Haikrion de la tienda. Los otros dos caballeros los seguían. Bastián se levantó pesadamente y se apoyó contra el árbol. De modo que sí, murmuró para sus adentros. Luego penetró en su tienda. No quería mirar a Atreyu y también este mantuvo la cabeza baja. «Y Yuan», dijo Bastián al Gini azul que estaba junto a la entrada de la tienda. «Despierta a todo el campamento. Todos deben venir aquí. Y que los gigantes traigan a Fujur». El Gini lanzó un agudo grito de águila y se fue apresuradamente. En todos los sitios a donde llegaba comenzó a verse movimiento en las tiendas grandes o pequeñas y en los demás lugares de acampada. «No se ha defendido en absoluto», gruñó Haikrion señalando con un gesto de cabeza a Atreyu, que permanecía inmóvil y con la cabeza gacha. Bastián se apartó y se sentó en una piedra. Cuando los 5 gigantes negros blindados trajeron a Fujur, una gran multitud se había congregado ya en torno a la suntuosa tienda. Al acercarse los pasos iguales, metálicos y pesados, los espectadores se abrieron dejando camino. Fujur no estaba encadenado ni lo tocaban los gigantes blindados, solo caminaban a su izquierda y su derecha con las espadas desenvainadas. «No se ha defendido en absoluto, señor de Nuestra Señora», le dijo a Bastián una de las voces metálicas cuando la comitiva se detuvo ante él. Fujur se echó en el suelo ante Atreyu y cerró los ojos. Se hizo un largo silencio. Los últimos rezagados de la expedición se apresuraron a llegar y estiraron el cuello para ver qué pasaba. La única que no estaba presente era Sayide. Los susurros y murmullos fueron apagándose poco a poco. Todas las miradas iban de Atreyu a Bastián y de Bastián a Atreyu. En aquella luz gris, sus figuras inmóviles parecían una imagen sin color, petrificada para siempre. Finalmente, Bastián se levantó. «Atreyu», dijo, «querías robarme el signo de la emperatriz infantil para hacerlo tuyo. Y tú, Fujur, lo sabías y lo planeaste con él. Con ello, no solo habéis manchado la amistad que había entre nosotros, sino que os habéis hecho reos también del peor de los crímenes contra la voluntad de la hija de la luna, que me dio la alhaja. Os confesáis culpables». Atreyu miró largamente a Bastián y asintió. A Bastián le falló la voz y tuvo que comenzar 2 veces antes de poder seguir hablando. «Pienso, Atreyu, en que fuiste tú quien me llevó hasta la emperatriz infantil. Y pienso en el canto de Fujur en Amargans. Por eso os perdono la vida de un ladrón y del cómplice de un ladrón. Haced con ella lo que queráis. Pero alejaos de mí tanto como podáis, y no os atreváis jamás a poneros ante mi vista. Os destierro para siempre. No os he conocido nunca». Le hizo a Haikrion una señal con la cabeza para que soltara a Atreyu y luego se apartó y volvió a sentarse. Atreyu se quedó largo tiempo de pie sin moverse y luego echó una mirada a Bastián. Pareció como si quisiera decir algo, pero luego lo pensó mejor. Se inclinó hacia Fujur y le susurró alguna cosa. El dragón de la suerte abrió los ojos y se enderezó. Atreyu saltó sobre sus espaldas y Fujur se elevó en el aire. Voló en línea recta por el cielo de la mañana que cada vez se hacía más claro y, aunque sus movimientos eran pesados y fatigosos, en pocos minutos desapareció en lontananza. Bastián se puso en pie y penetró en su tienda. Se echó en la cama. «Ahora has conseguido ser verdaderamente grande», dijo con suavidad una voz dulce y velada, «ahora no te importa nada y nada puede afectarte». Bastián se incorporó. Era Sayide quien había hablado. Se acurrucaba en el ángulo más oscuro de la tienda. «¿Tú?», preguntó Bastián. «¿Cómo has entrado?» Sayide sonrió. «No hay centinelas, señor y maestro, capaces de detenerme. Solo podrían hacerlo tus órdenes. ¿Quieres que me vaya?» Bastián volvió a echarse y cerró de nuevo los ojos. Al cabo de un rato murmuró. «Me da igual. Quédate o vete». Ella lo observó con los ojos entornados largo tiempo. Luego preguntó, «¿En qué piensas, señor y maestro?»
Bastián se volvió del otro lado sin responderle. Para Sayide era claro que de ninguna forma debía dejarlo solo ahora. Estaba a punto de escapársele de las manos. Tenía que consolarlo y animarlo a su manera. Tenía que inducirlo a proseguir el camino que ella había planeado para él y para sí misma. Y esta vez no lo podía lograr con un regalo mágico o un sencillo truco. Tenía que recurrir a medios más poderosos. A los más fuertes de que disponía, a los deseos más secretos de Bastián. De forma que se sentó a su lado y le susurró al oído: «Mi dueño y señor, ¿cuándo piensas trasladarte a la Torre de Marfil?» «No lo sé», dijo Bastián hundido en sus almohadones. «¿Qué voy a hacer allí si no está la hija de la luna? Ya no sé lo que debo hacer. Podrías entrar y esperar allí a la emperatriz infantil». Bastián se volvió a Sayide. «¿Tú crees que volverá?» Tuvo que repetir la pregunta más apremiantemente para que Sayide, titubeando, respondiera. «No lo creo. Creo que ha dejado Fantasia para siempre y que tú, señor y maestro, eres su sucesor». Bastián se incorporó lentamente. Miró los ojos de dos colores de Sayide y tardó un rato en comprender del todo lo que ella había dicho. «Yo», balbuceó. En sus mejillas aparecieron manchas rojas. «Tanto te asustar la idea», susurró Sayide. «Ella te ha dado el signo de su poderío. Te ha entregado su reino. Serás el emperador infantil, mi señor y maestro. Y lo mereces. No solo salvaste a Fantasia con tu venida, sino que la has creado tú. Todos nosotros, incluso yo, somos solo criaturas tuyas. Tú eres el gran sabio, ¿por qué te asusta asumir también el poder supremo que, después de todo, te corresponde?» Y mientras en los ojos de Bastián, poco a poco, comenzaba a brillar una fiebre fría, Sayide le habló de una nueva fantasía, de un mundo que, en todos sus detalles, se conformaría con la voluntad de Bastián, en el que podría crear o destruir a su antojo, en el que no habría ya límites ni condiciones, y en el que toda criatura, buena o mala, hermosa o fea, necia o sabia, se debería solo a su voluntad y él, majestuoso y enigmático, reinaría sobre todos dirigiendo la historia en un juego eterno. Solo entonces, dijo ella para terminar, serás verdaderamente libre, libre de todo lo que te limita y libre para hacer lo que quieras. No querías encontrar tu verdadera voluntad. Pues es esa. Aquella misma mañana se levantó el campamento, y la comitiva de muchos miles de almas, encabezada por Bastián y Sayid en la litera de coral, se puso en camino hacia la Torre de Marfil. Una columna casi interminable siguió los enredados caminos del laberinto. Y cuando su cabeza llegó hacia la noche a la Torre de Marfil, los últimos rezagados habían cruzado apenas el límite exterior del jardín. La recepción preparada para Bastián fue tan solemne como hubiera podido desear. Todos los que formaban parte de la corte de la emperatriz infantil se pusieron en danza. En todos los tejados y almenas había silfos centinela de trompetas resplandecientes, que soplaban todo lo que daban de sí sus pulmones. Los saltimbanquis mostraban sus habilidades, los astrólogos predecían la fortuna y la grandeza de Bastián, y los panaderos hacían tartas tan altas como montañas. Los ministros y dignatarios, sin embargo, acompañaron a la litera de coral y la guiaron a través del hervidero de la multitud por la calle principal, que describía una espiral cada vez más estrecha en torno a la Torre de Marfil, hasta el punto en que la gran puerta conducía al interior del verdadero palacio. Bastián, seguido de Sayide y de todos los dignatarios, subió los escalones blancos como la nieve de la ancha escalera, atravesó salas y corredores, la segunda puerta, cada vez más arriba, el jardín de animales, flores y árboles de marfil, los puentes bamboleantes y la última puerta. Quería llegar hasta el pabellón que formaba la cúspide de la enorme torre y tenía la forma de una flor de magnolio. Sin embargo, la flor estaba cerrada y el último trecho del camino que llevaba hasta ella era tan liso y empinado que nadie pudo subirlo. Bastián recordó que tampoco Atreyu, gravemente herido, había podido llegar hasta allí, al menos por sus propias fuerzas, pues nadie que hubiera subido sabía cómo lo había logrado. Era algo que se le regalaba a uno. Pero Bastián no era Atreyu. Si alguien merecía que se le regalara ese último trecho del camino era él. Y no estaba dispuesto a detenerse ahora. «Llamad operarios», ordenó, «que me construyan escalones en esa superficie lisa o me hagan una escalera o inventen otra cosa. Deseo sentar ahí arriba mis reales». «Señor», se atrevió a objetar uno de los consejeros más viejos.
Ahí vive Nuestra Señora de los Deseos, la de los ojos dorados, cuando está con nosotros. Haced lo que os mando, dijo imperiosamente Bastián. Los dignatarios palidecieron y dieron un paso atrás. Pero obedecieron. Se llamó a operarios que se pusieron a la obra con martillos pesados y escoplos. Pero, por mucho que se esforzaron, no consiguieron desprender el más pequeño trozo de la cúspide. Los escoplos les saltaban de las manos sin dejar en la lisa superficie ni un arañazo. Inventad otra cosa, dijo Bastián apartándose de mala gana, porque quiero subir hasta ahí. Pero tened en cuenta que mi paciencia puede acabarse pronto. Luego volvió y, de momento, tomó posesión con su corte, de la que formaban parte sobre todo Sayide y los tres caballeros Isbal, Haicrion y Idorn, así como Yuan, el Yin y Azul, de los restantes aposentos del palacio. Aquella misma noche convocó a todos los dignatarios, ministros y consejeros que hasta entonces habían servido a la hija de la luna a una asamblea que se celebró en la gran sala redonda donde, en otro tiempo, se había reunido el Congreso Médico. Les anunció que la señora de los ojos dorados le había dejado a él, Bastián Baltasar Bux, todo su poder sobre el reino sin frontera de Fantasia y que, a partir de aquel momento, él ocuparía su puesto. Y los exhortó a que prometieran someterse por completo a su voluntad. Incluso y precisamente, siguió diciendo, cuando mis decisiones puedan resultaros temporalmente incomprensibles. Porque no soy vuestro igual. Luego decidió que, exactamente 77 días más tarde, se coronaría a sí mismo emperador infantil de Fantasia. Debía de celebrarse una fiesta de tal esplendor como nunca se hubiera visto en el reino. Había que enviar inmediatamente emisarios a todos los países, porque quería que todos los pueblos de Fantasia tuvieran su representante en la fiesta de la coronación. Dicho esto, Bastián se retiró, dejando solos a los desconcertados consejeros y dignatarios. No sabían qué hacer. Todo lo que habían oído les sonaba tan monstruoso que, al principio, se quedaron largo tiempo en silencio con la cabeza gacha. Luego comenzaron a hablar entre sí en voz baja. Y después de deliberar durante horas llegaron al acuerdo de que debían seguir las instrucciones de Bastián, porque llevaba el signo de la emperatriz infantil y eso los obligaba a obedecer. Tanto si creían que la hija de la luna había entregado realmente todo su poder a Bastián como si todo el asunto era solo una de las incomprensibles decisiones de ella. Así pues, se envió a los mensajeros y se hizo también todo lo demás que Bastián había ordenado. En cualquier caso, él mismo no se ocupó más de ello. Todos los detalles de la preparación de la fiesta de la coronación se los confió a Sayide. Y ella supo ocupar a la corte de la Torre de Marfil de forma que casi ninguno volvió a pensar en el problema. Bastián mismo permaneció en los días y semanas que siguieron casi siempre inmóvil, en el aposento que había elegido. Miraba fijamente ante sí sin hacer nada. Le hubiera gustado desear algo o inventar una historia que lo entretuviera, pero no se le ocurría nada. Se sentía vacío y hueco. Por fin se le ocurrió la idea de que podía desear que viniera la hija de la luna. Y si realmente era todopoderoso, si todos sus deseos se hacían realidad, también ella tendría que obedecerlo. Se pasaba la mitad de la noche murmurando para sí, ven, hija de la luna. Debes venir. Te ordeno que vengas. Y pensó en la mirada de ella, que se le había quedado en el corazón como un luminoso tesoro. Pero ella no vino. Y cuanto más intentaba obligarla a venir, tanto más se apagaba el recuerdo de aquella luz en su corazón, hasta que dentro de él reinó una oscuridad total. Se decía a sí mismo que volvería a recuperarlo todo cuando estuviera en el pabellón de la Magnolia. Una y otra vez iba a ver a los operarios y los aguijoneaba, unas veces con amenazas, otras con promesas, pero todo lo que intentaban resultaba inútil. Las escaleras se rompían, los clavos de acero se doblaban, los escoplos saltaban. Los caballeros Haicrion, Isbald y Idorn, con los que hasta entonces le había gustado charlar o jugar a cualquier cosa, le servían ahora de poco. Habían descubierto, en la planta más baja de la torre de marfil, una bodega. Allí se pasaban los días y las noches, bebiendo, jugando a los dados, vociferando estúpidas canciones o peleándose, y no era raro que llegaran a sacar incluso las espadas. A veces recorrían también, tambaleándose, la calle principal, molestando a las hadas, las elfas, las mujeres salvajes y otros seres femeninos de la torre. ¿Qué quieres, señor?, decían cuando Bastián les pedía explicaciones, tienes que darnos algo que hacer.
Pero a Bastián no se le ocurría nada, y les daba largas hasta después de su coronación, aunque tampoco él sabía qué iba a cambiar con ella. Poco a poco, el tiempo se hacía cada vez más nublado. Aquellas puestas de sol que parecían de oro líquido eran cada vez más raras. El cielo estaba casi siempre gris y cubierto, y el aire se hacía pesado. No soplaba ningún viento. Así llegó lentamente el día fijado para la coronación. Los emisarios volvieron. Muchos de ellos trajeron delegados de los más diversos países de Fantasia. Otros, sin embargo, regresaron con las manos vacías e informaron de que los habitantes a los que habían sido enviados se habían negado rotundamente a participar en la ceremonia. En muchos lugares se habían rebelado secreta o, incluso, abiertamente. Bastián miraba ante sí inmóvil. Con todo eso acabarás, dijo Sayide, cuando seas emperador de Fantasia. Quiero que ellos quieran lo que yo quiero, dijo Bastián. Pero Sayide se había alejado ya precipitadamente para tomar nuevas disposiciones. Y llegó el día de la coronación, coronación que no tendría lugar. Ese día pasaría a la historia de Fantasia como el de la sangrienta batalla de la Torre de Marfil. Ya de mañana el cielo estaba cubierto por unas nubes espesas de color gris plomizo que no dejaban que se hiciera realmente el día. Una media luz inquietante lo bañaba todo, el aire estaba totalmente inmóvil y era tan pesado y opresivo que apenas se podía respirar. Sayide, juntamente con los 14 maestros de ceremonias de la Torre de Marfil, había preparado un programa de festejos sumamente variado, que debía superar en lujo y fastuosidad a todo lo que se había visto en Fantasia. Ya desde las primeras horas de la mañana, la música resonaba en todas las calles y plazas, pero era una música como hasta aquel día no se había oído en la Torre de Marfil, salvaje, chirriante y, sin embargo, monótona. Todo el que la oía comenzaba a mover los pies y, quisiera o no, tenía que bailar y saltar. Nadie conocía a los músicos que llevaban máscaras negras, y nadie sabía de dónde los había traído Sayide. Todos los edificios y fachadas estaban engalanados con banderas y gallardetes de colores chillones que, sin embargo, como no había viento, colgaban lánguidamente. A lo largo de la calle principal y alrededor de los altos muros del recinto del palacio había innumerables retratos, pequeños y enormes, que mostraban todos un solo rostro, siempre el mismo, el rostro de Bastián. Como el pabellón de la Magnolia seguía siendo inaccesible, Sayide había preparado otro lugar para la subida al trono. Allí donde la espiral de la calle mayor terminaba ante la gran puerta del palacio debía levantarse el trono sobre los amplios escalones de marfil. Miles de pebeteros de oro humeaban y el humo, que olía de una forma adormecedora y, al mismo tiempo, excitante, flotaba lentamente por los escalones, por la plaza, descendía por la calle principal y se introducía en todas las callejas laterales, rincones y aposentos. Por todas partes estaban aquellos gigantes negros con sus corazas de insecto. Nadie sabía, salvo Sayide, cómo había logrado centuplicar los 5 que le habían quedado. Y no solo eso, unos 50 de ellos montaban ahora en formidables caballos, hechos también totalmente de metal negro y que se movían de una forma absolutamente idéntica. En cortejo triunfal, aquellos jinetes acompañaron al trono por la calle mayor. Nadie sabía de dónde había salido el trono. Era tan grande como el portal de una iglesia y se componía exclusivamente de espejos de toda forma y color. Solo su asiento era de seda de color cobre. De forma curiosa, aquel enorme objeto reluciente se deslizaba por sí solo, subiendo por la espiral de la calle sin ser empujado ni arrastrado, como si tuviera vida propia. Cuando el trono se detuvo ante la gran puerta de marfil, Bastián salió del recinto del palacio y se sentó en él. Parecía diminuto como una muñeca, sentado en medio de todo aquel boato frío y reluciente. La multitud de espectadores, contenida por una doble fila de gigantes negros blindados, prorrumpió en gritos de júbilo, pero, de modo inexplicable, los gritos sonaron escasos y estridentes. Luego comenzó la parte más pesada y fatigosa de la ceremonia. Todos los emisarios y delegados del reino fantásico tuvieron que formar una fila, y aquella fila no solo bajaba desde el trono de los espejos por toda la calle en espiral de la Torre de Marfil, sino que llegaba lejos, muy lejos, por el laberinto, y cada vez se le unían más fantasios. Cada individuo, cuando le llegaba el turno, tenía que postrarse ante el trono, tocar 3 veces el suelo con la frente, besar el pie derecho de Bastián y decir:
En nombre de mi pueblo y de mis congéneres te ruego a ti, a quien todos debemos nuestra existencia, que te corones emperador infantil de Fantasia. Habían pasado ya de esa forma 2 o 3 horas, cuando una agitación repentina recorrió la fila de los que aguardaban. Un joven fauno subía corriendo por la calle, se veía que lo hacía con sus últimas fuerzas, porque se tambaleaba y se caía de vez en cuando, se levantaba otra vez y seguía corriendo, hasta que se arrojó a los pies de Bastián, luchando por recuperar el aliento. Bastián se inclinó hacia él. ¿Qué ocurre para que te atrevas a perturbar la ceremonia? Es la guerra, señor. Balbuceó el fauno. Atreyu ha juntado a muchos insurrectos y se dirige hacia aquí con 3 ejércitos. Piden que les entregues a Aurini, si no lo haces voluntariamente, pretenden obligarte a ello por la fuerza. De súbito reinó un silencio de muerte. La excitante música y las estridentes muestras de regocijo habían cesado de golpe. Bastián miraba fijamente ante sí. Se había puesto pálido. Llegaron corriendo los 3 caballeros Isbal, Haicrion y Idorn. Parecían de un buen humor extraordinario. Por fin tenemos algo que hacer, señor. Gritaron a la vez. Déjanoslo a nosotros. No permitas que se interrumpa tu fiesta. Buscaremos a unos cuantos valientes y nos enfrentaremos con los rebeldes. Les daremos una lección que no olvidarán en mucho tiempo. Entre los miles de criaturas de fantasía presentes había muchas que no podían ser utilizables en absoluto con fines bélicos. Sin embargo, la mayoría podía manejar muy bien algún arma, ya fuera la maza, la espada, el arco, la lanza, la honda o, simplemente, los dientes y garras. Todas ellas se agruparon alrededor de los 3 caballeros que guiaban el ejército. Mientras partían, Bastián se quedó con el gran tropel de los menos capaces de defenderse, para continuar la ceremonia. Pero a partir de entonces no prestó atención a lo que ocurría. Continuamente los ojos se le iban hacia el horizonte, que podía ver muy bien desde donde estaba. Las enormes nubes de polvo que allí se levantaban le permitían suponer cuáles eran las fuerzas con que Atreus se aproximaba. No te preocupes, dijo Sayide, que se había situado junto a él. Todavía no han atacado mis gigantes negros acorazados. Defenderán tu torre de marfil y nadie puede vencerlos. Salvo tú y tu espada. Unas horas más tarde llegaron las primeras noticias de la batalla. Al lado de Atreyu luchaban casi todo el pueblo de los Fieles Verdes, pero también 200 centauros y 58 comerrocas, 5 dragones de la suerte, mandados por Fujur, batallaban sin cesar desde el aire, lo mismo que un tropel de águilas blancas gigantes, llegadas de las montañas del destino, y muchas otras criaturas. Hasta se habían visto unicornios. Sin duda, eran numéricamente muy inferiores al ejército que mandaban los caballeros Haicrion, Isbaldi y Idorn, pero luchaban con tal decisión que el ejército que defendía a Bastián se replegaba cada vez más hacia la Torre de Marfil. Bastián quiso tomar el mando de su ejército, pero Sayide lo disuadió. Piensa, señor y maestro, dijo, que para tu nuevo rango de emperador de Fantasia no resulta apropiado luchar. Confía en tus leales. La batalla duró todo el día. Cada pie de terreno del laberinto fue encarnizadamente defendido por el ejército de Bastián y se convirtió en un campo de batalla ensangrentado y pisoteado. Cuando empezaba ya a oscurecer, los primeros insurrectos habían llegado al pie de la Torre de Marfil. Y entonces envió Sayide a sus gigantes negros acorazados, a caballo o sin él, que comenzaron a hacer terribles estragos entre los leales a Atreyu. Es imposible hacer un relato exacto de esa batalla de la Torre de Marfil, y por ello hay que renunciar aquí. Hasta hoy existen en Fantasia innumerables canciones y relatos que hablan de ese día y esa noche, porque cada uno de los que participaron en ella la vivió de un modo distinto. Son historias que quizá deban ser contadas en otra ocasión. Hay quien dice que también al lado de Atreyu había uno y hasta muchos magos blancos capaces de hacer frente a las artes mágicas de Sayide. Con seguridad no se sabe. Quizá sea esa la explicación de que Atreyu y su gente pudieran, a pesar de los gigantes negros acorazados, asaltar la Torre de Marfil. Sin embargo, probablemente hay otra razón. Atreyu no luchaba por él sino por su amigo, a quien quería vencer para salvarlo. La noche había caído hacía tiempo, una noche sin estrellas llena de humo y de llamas. Las antorchas caídas al suelo, los pebeteros volcados o las lámparas destrozadas habían incendiado la torre en muchos lugares. Bastián,
A la luz trémula de los incendios corría entre los luchadores, que proyectaban sombras espectrales. Lo rodeaban el ruido de las armas y los gritos de los combatientes. Atreyu, gritó con voz ronca. Atreyu, ven. Lucha conmigo. ¿Dónde estás? Pero la espada Sikanda permanecía en su funda y no se movía. Bastián recorrió todas las estancias del recinto del palacio y corrió luego sobre los altos muros, que eran allí tan anchos como calles, y cuando precisamente iba a pasar sobre la gran puerta exterior bajo la cual, aunque en 1000 pedazos, estaba el trono de los espejos, vio a Atreyu que venía hacia él desde el otro lado. Atreyu tenía una espada en la mano. Se enfrentaron, mirándose a los ojos. Sikanda no se movió. Atreyu le puso a Bastián la punta de la espada en el pecho. Dame el signo, dijo, por tu propio bien. Traidor, gritó Bastián. Yo te he creado. Yo he dado su existencia a todo lo que hay. Y también a ti. Te vuelves contra mí. Arrodíllate y pídeme perdón. ¿Estás loco?, respondió Atreyu. Tú no has creado nada. Todo se lo debes a la emperatriz infantil. Dame a Aurín. Quítamelo si puedes, dijo Bastián. Atreyu titubeó. Bastián, dijo, ¿por qué me obligas a vencerte para salvarte? Bastián cogió el puño de su espada y, con su enorme fuerza, consiguió sacar a Sikanda de su vaina sin que ella saltara por sí misma a su mano. Sin embargo, en el momento mismo en que eso ocurrió, se oyó un ruido tan espantoso que los luchadores que había abajo en la calle, ante la puerta, se quedaron por un momento petrificados y los miraron. Bastián reconoció el ruido. Era el horroroso crujido que había oído cuando Graograman se convertía en piedra. Y la luz de Sikanda se extinguió. Por la mente de Bastián cruzó lo que el león le había anunciado para el caso de que desenvainara aquella arma por la fuerza. Pero ahora no podía ni quería volverse atrás. Golpeó a Atreyu, que intentó cubrirse con su espada. Sin embargo, Sikanda cortó el arma de Atreyu, alcanzándolo en el pecho. Se abrió una profunda herida de la que brotó la sangre. Atreyu se tambaleó retrocediendo y cayó desde lo alto de la gran puerta. Entonces, una llamarada blanca surgió de la humareda a través de la noche, cogió al vuelo a Atreyu y se lo llevó. Era Fujur, el dragón blanco de la suerte. Bastián se enjugó el sudor de la frente con el manto. Y al hacerlo se dio cuenta de que su manto se había vuelto negro, negro como la noche. Todavía con Sikanda en la mano, bajó de los muros del palacio a la amplia plaza. Con la victoria sobre Atreyu, la suerte de la batalla había cambiado instantáneamente. El ejército de los rebeldes, que hacía un momento parecía seguro de vencer, comenzó a huir. Bastián se sentía como en una pesadilla de la que no podía despertar. Su victoria le sabía amarga como la hiel y, sin embargo, sentía al mismo tiempo una salvaje sensación de triunfo. Envuelto en su manto negro y con la sangrienta espada en la mano, bajó lentamente por la calle principal de la Torre de Marfil, que llameaba ahora al calor del incendio como una gigantesca antorcha. Bastián, no obstante, siguió andando entre el rugir y gemir de las llamas, que apenas notaba, hasta que llegó al pie de la torre. Allí encontró a los restos de su ejército, que lo esperaban en medio del devastado laberinto, ahora un campo de batalla interminable lleno de fantasios muertos. También Haikrion, Isvald y Idorn estaban allí, estos dos últimos gravemente heridos. Y Yuan, el Yini azul, había caído. Sayide estaba junto a su cadáver. Tenía en la mano el cinturón Gemmal. Esto, señor y maestro, dijo, lo salvó para ti. Bastián cogió el cinturón y lo apretó en su mano. Luego se lo metió en el bolsillo. Miró lentamente en círculo a sus compañeros de batalla y de viaje. Solo quedaban unos centenares. Parecían agotados y demacrados. La luz temblorosa del incendio los hacía parecer un tropel de espectros. Todos los rostros se habían vuelto hacia la torre de marfil que, como una pira, se iba derrumbando sobre sí misma. El pabellón de la magnolia de su cúspide comenzó a arder, se abrieron del todo sus pétalos y pudo verse que estaba vacío. Luego se lo tragaron también las llamas. Bastián señaló con su espada al montón de brasas y escombros y dijo con voz ronca: todo eso es obra de Atreyu. Y por eso lo perseguiré hasta el fin del mundo. Saltó sobre uno de los gigantescos caballos de metal negro y gritó: seguidme. El caballo se encabritó, pero Bastián lo dominó con su voluntad y se lanzó a la noche a galope tendido. 23.
La ciudad de los antiguos emperadores agnerianamente cabalgaba Bastián por aquella noche negra como la pez, a muchos kilómetros de distancia ya, cuando sus compañeros de batalla, que se habían quedado atrás, comenzaron a partir. Muchos de ellos estaban heridos, todos estaban mortalmente exhaustos y ninguno tenía, ni de lejos, la fuerza y la resistencia inmensas de Bastián. Hasta los gigantes negros acorazados, sobre sus caballos metálicos, se movían solo con dificultad, y los de a pie no lograban encontrar su habitual paso militar. También la voluntad de Sayide, que era la que los gobernaba, parecía al límite de sus fuerzas. Su litera de coral había sido presa de las llamas en el incendio de la Torre de Marfil. Por ello, con toda clase de tablas de carruajes, armas rotas y restos carbonizados de la torre, se había construido una nueva litera que, desde luego, más parecía una especie de choza. El resto del ejército venía detrás lentamente, cojeando o arrastrando los pies. También Haikrion, Isvald y Idorn, que habían perdido sus caballos, tenían que sostenerse mutuamente. Nadie decía nada, pero todos sabían que les sería imposible alcanzar nunca a Bastián. Él seguía retumbando a través de la oscuridad. Su manto negro flotaba salvajemente sobre sus espaldas, y los miembros metálicos de su caballo gigante crujían y rechinaban a cada movimiento, mientras los poderosos cascos martilleaban la tierra. ¡Ala! Gritaba Bastián. ¡Ala, ala, ala! El caballo no era suficientemente veloz para él. Quería alcanzar a Atreyu y a Fujur, costase lo que costase, aunque tuviera que reventar a aquel monstruo metálico. Quería vengarse. En aquellos momentos podían haberse cumplido ya con creces todos sus deseos, pero Atreyu lo había impedido. Bastián no había podido convertirse en emperador de Fantasia. Y eso lo pagaría Atreyu amargamente. Bastián espoleó a su cabalgadura metálica más despiadadamente aún. Las articulaciones del caballo chirriaban y rechinaban cada vez más fuerte, pero obedeció a la voluntad de su jinete, acelerando su vertiginoso galope. Muchas horas duró aquella loca persecución, sin que la noche se iluminase. Bastián veía continuamente en su imaginación la torre de marfil en llamas y revivía el instante en que Atreyu le puso la espada al pecho. Hasta que por primera vez se le ocurrió preguntarse por qué había titubeado Atreyu. ¿Por qué, después de todo, no había podido decidirse a herirlo para quitarle a Aurin por la fuerza? Y entonces tuvo que pensar de pronto en la herida que había causado a Atreyu y en el aspecto que éste tenía al final, cuando retrocedió tambaleándose y cayó. Bastián volvió a meter en su funda oxidada a Sikanda, que hasta entonces había seguido empuñando. Amanecía y, poco a poco, Bastián podía ver dónde se encontraba. Lo que ahora atravesaba velozmente el caballo metálico era una campiña. Las oscuras siluetas de los grupos de enebros parecían reuniones inmóviles de monjes gigantescos con capuchas o de encantadores con gorros puntiagudos. Por en medio había peñascos dispersos. Y entonces el caballo de metal, en pleno galope, se deshizo repentinamente en pedazos. Bastián quedó atontado por la violencia de la caída. Cuando por fin se repuso y se frotó los magullados miembros, se encontró en un pequeño enebro. Se arrastró afuera. Allí, repartidos por una amplia extensión, yacían las cáscaras de los restos del corcel, como si hubiera explotado un monumento ecuestre. Bastián se puso en pie, se echó el negro manto sobre los hombros y se dirigió sin rumbo hacia el cielo de la mañana, cada vez más claro. En el arbusto, sin embargo, quedó una cosa brillante que Bastián perdió, el cinturón Gemmal. Bastián no se dio cuenta de la pérdida, ni tampoco después pensó en ella. Y Yuan había salvado inútilmente de las llamas el cinturón. Unos días más tarde, el cinturón Gemmal fue encontrado por una urraca que no sospechó que era aquella cosa brillante. Se lo llevó a su nido, pero con ello empezó otra historia que debe ser contada en otra ocasión. Hacia el mediodía llegó Bastián a un alto terraplén que se levantaba en medio de la campiña. Trepó por él. Detrás había un ancho valle cerrado que, con una pendiente que descendía cada vez más pronunciadamente, parecía un cráter de fondo plano. Y todo aquel valle estaba ocupado por una ciudad. En cualquier caso, podía darse ese nombre a aquella multitud de edificios, aunque era la ciudad más disparatada que Bastián había visto nunca. Sin plan ni propósito, las casas parecían amontonarse como si fueran dados, como si, sencillamente, hubieran sido sacudidas allí de su saco por algún gigante. No había calles ni plazas, ni ninguna clase de orden reconocible.
Pero también los distintos edificios parecían absurdos, tenían las puertas en el tejado, escaleras en sitios a donde no se podía llegar y otras que hubiera habido que recorrer cabeza abajo y que acababan en el vacío. Había torrecillas transversales y balcones que colgaban verticales de las paredes, ventanas en lugar de puertas y suelos en lugar de muros. Había puentes cuyo arco se interrumpía de pronto, como si su constructor se hubiera olvidado en mitad de la obra de lo que debía ser el conjunto. Había torres curvadas como plátanos y pirámides colocadas sobre su cúspide. En resumen, toda la ciudad producía una impresión de locura. Entonces vio Bastián a sus habitantes. Eran hombres, mujeres y niños. Por su aspecto, parecían seres humanos corrientes, pero sus trajes sugerían que todos ellos se habían vuelto locos y no podían distinguir ya entre las prendas de vestir y los objetos para otros usos. En la cabeza llevaban pantallas de lámparas, cubos para jugar en la arena, soperas, cestos de papeles, bolsas o cajas de cartón. Y se tapaban el cuerpo con manteles, alfombras, grandes trozos de papel de plata y hasta barriles. Muchos empujaban o tiraban de carritos o carricoches, en los que había amontonados todos los cachivaches imaginables, lámparas rotas, colchones, vajilla, trapos y chucherías. Otros llevaban trastos parecidos en grandes fardos sobre sus espaldas. Cuanto más bajaba Bastián por la ciudad, más densa se hacía la muchedumbre. Sin embargo, ninguna de aquellas personas parecía saber muy bien a dónde ir. Varias veces observó Bastián que alguno, después de haber empujado fatigosamente su carro en una dirección, lo arrastraba hacia la contraria poco después, para tomar algo más tarde una nueva. Pero todos se mostraban febrilmente activos. Bastián se decidió a abordar a uno de ellos. ¿Cómo se llama esta ciudad? El interpelado soltó su carro, se enderezó, se frotó la frente un rato como si estuviera pensando intensamente, y luego se fue, abandonando simplemente el carro. Parecía haberlo olvidado. No obstante, pocos minutos más tarde una mujer se apoderó del vehículo y lo arrastró penosamente hacia algún lado. Bastián le preguntó si los trastos eran de ella. La mujer se quedó un rato sumida en profundas meditaciones y luego se marchó. Bastián lo intentó aún unas cuantas veces, pero no recibió respuesta a ninguna de sus preguntas. Es inútil preguntarles, oyó decir de pronto a una voz burlona. No pueden decirte nada. Se les podría llamar los que nada dicen. Bastián se volvió y vio, en un saliente de la pared que era la parte inferior de un mirador colocado al revés, a un monito gris. El animal llevaba un birrete negro de doctor del que colgaba una borla y parecía diligentemente ocupado en contar algo con los dedos de los pies. Luego miró irónicamente a Bastián y dijo: Perdona, solo estaba contando algo rápidamente. ¿Quién eres? Le preguntó Bastián. Argax es mi nombre, encantado. Respondió el monito levantándose ligeramente el birrete. ¿Y con quién tengo el gusto? Me llamo Bastián Baltasar Bux. Muy bien, dijo el monito satisfecho. ¿Y cómo se llama esta ciudad? Preguntó Bastián. En realidad no tiene nombre, explicó Argax, pero se le podría llamar, digamos, la ciudad de los antiguos emperadores. La ciudad de los antiguos emperadores, repitió Bastián inquieto. ¿Por qué? No hay nadie que parezca un antiguo emperador. Ah, no. El monito se rió sofocadamente. Sin embargo, todos los que ves fueron en su tiempo emperadores de fantasía. O, por lo menos, quisieron serlo. Bastián se sobresaltó. ¿Cómo lo sabes, Argax? El monito se levantó otra vez el birrete y miró a Bastián irónicamente. Yo soy, digamos, el vigilante de la ciudad. Bastián miró a su alrededor. Muy cerca, un hombre anciano había cavado una fosa. Metió en ella una vela encendida y tapó otra vez el agujero. El monito se rió. ¿Te agradaría hacer una pequeña visita a la ciudad, señor? Digamos, un primer contacto con tu futuro lugar de residencia. No, dijo Bastián. ¿Qué diablos estás diciendo? El monito saltó a los hombros de Bastián. Vamos, cuchicheó. No cuesta nada. Has pagado ya lo que te da derecho a la entrada. Bastián comenzó a andar aunque, en realidad, hubiera preferido irse de la ciudad. Se sentía incómodo y esa sensación aumentaba a cada paso. Observó a la gente y se dio cuenta de que tampoco hablaban entre sí. No se preocupaban en absoluto unos de otros, en realidad, ni siquiera parecían darse cuenta de su mutua presencia. ¿Qué les pasa?
Preguntó Bastián. ¿Por qué se comportan de una forma tan rara? No tiene nada de rara, se rió ahogadamente Argax en su oído. Se podría decir que son tus iguales o, mejor, que lo fueron en su tiempo. ¿Qué quieres decir? Bastián se quedó inmóvil. ¿Quieres decir que son seres humanos? Argax dio saltos de alegría sobre las espaldas de Bastián, eso es. Eso es. Bastián vio en medio de su camino a una mujer sentada que intentaba pinchar guisantes con una aguja de zurcir. ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Qué hacen? Preguntó Bastián. Bueno, en todos los tiempos ha habido seres humanos que no han vuelto a su mundo, explicó Argax. Al principio no querían y ahora. Digamos. No pueden ya. Bastián miró a una niña que, con gran esfuerzo, empujaba un coche de muñecas de ruedas cuadradas. ¿Por qué no pueden ya? Preguntó. Tienen que desearlo. Pero ya no desean nada. Han gastado su último deseo en alguna otra cosa. ¿Su último deseo? Preguntó Bastián con los labios pálidos. Entonces, no se puede desear tanto como se quiera. Argax volvió a reírse sofocadamente. Trató de quitarle a Bastián el turbante para despiojarlo. Deja eso. Gritó Bastián. Quiso sacudirse al mono, pero él se agarró fuertemente, chillando de placer. No es eso. No es eso. Gritó excitadamente el monito. Solo puedes desear cosas mientras te acuerdes de tu mundo. Los que están aquí han agotado todos sus recuerdos. Quien no tiene y ha pasado tampoco tiene por venir. Por eso no envejecen. Míralos. Podrías creer que muchos de ellos llevan aquí 1000 años e incluso más. Pero se quedan como son. Para ellos no puede cambiar nada, porque ellos mismos no pueden ya cambiar. Bastián observó a un hombre que enjabonaba un espejo y empezaba luego a afeitarlo. Lo que al principio le había parecido a un cómico a Bastián le producía ahora en la espalda carne de gallina. Siguió adelante deprisa y solo entonces se dio cuenta de que cada vez descendía más por la ciudad. Quiso volverse, pero algo lo atraía como un imán. Comenzó a correr, intentando deshacerse del molesto monito, pero este se aferraba a él como una lapa e incluso lo acicateaba. Más aprisa. Venga. 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 Bastián vio que aquello no servía de nada y se detuvo. ¿Y todos estos, preguntó sin aliento, fueron o quisieron ser en otro tiempo emperadores de Fantasia? Claro, dijo Argax. Todo el que no encuentra el camino de vuelta quiere ser tarde o temprano emperador. No todos lo consiguieron, pero todos lo intentaron. Por eso hay aquí dos clases de locos. El resultado, sin embargo, es, digamos, el mismo. Que dos clases